Digo, nada, la próxima charla, interoperabilidad, Liz, His, en Fire, la va a dar Diego Kamiker, gerente de innovación de CarIT. Diego. Gracias, Nereo. Bueno, vamos a recorrer hoy en un ratito qué opciones y métodos tenemos para implementar los flujos de interoperabilidad. No voy a hablar nada más que de Fire, en realidad voy a hablar de qué es lo que intercambiamos y cómo se hacía, digamos, y cómo se sigue haciendo en versión 2 de HL7 y cómo lo empezamos a hacer en Fire y cómo lo pensamos hacer en Fire en el futuro. Por eso hablo de interoperabilidad clásica y avanzada. Clásica porque se sigue usando todavía, es como Mozart, digamos, o George Michael, qué sé yo, para hacerlo más moderno. No por ser antiguo, no por tener 30 años se dejó de usar. Es uno de los problemas o ventajas que tenemos, depende de cómo se mire. Quiero hablar un poquito de archivos maestros y terminología controlada, y después sí, al final, qué cambiaría con Fire o qué cambia con Fire. Entonces, en principio es que conozcan la potencialidad de la interoperabilidad, no solamente qué se hace, sino qué se podría hacer o qué podrían pedir que se haga en sus sistemas. Yo creo que nadie tiene todo esto implementado, casi todo el mundo tiene alguna de estas cosas implementadas. Así que vamos a charlar en cada uno de los slides sobre qué es lo que se puede hacer y de qué manera. Vamos a hablar un poquito al principio de los métodos de intercambio y de los momentos de intercambio. Es interesante también discutirlo. Y después al final discutir el impacto de Fire. Primero los métodos. Estas son todas decisiones que tienen que tomar en cada uno de los dominios. Los dominios son qué intercambiamos, pero esto de los métodos es cómo lo intercambiamos. La primera pregunta es si es asincrónico o sincrónico. O sea, si yo tengo un paciente adelante y en ese momento voy a hacer el intercambio de información haciendo que espere la transacción hasta que todos los sistemas involucrados hayan obtenido la información y dado el OK, o tengo que hacerlo después en back office cuando quiera, en el caso de asincrónico, mezclado con el online y batch, ¿no? También si es unidireccional o bidireccional, si le mando información al sistema y además recibo información del otro sistema, o si hago las dos cosas, si recibo y envío. Después, con respecto a los métodos del intercambio, durante mucho tiempo el único intercambio posible era algo que se llamaba MLLP, que se llama Minimum Lower Level Protocol, que lo único que hacía es mandar mensajes y le ponía al principio y al final un byte para saber que el mensaje empezaba o terminaba. Después pasamos al mismo tiempo a FTP, a intercambio de archivos, y después fuimos migrando de a poco a un intercambio a través de HTTP, que es el protocolo que usamos para Internet, y ahora estamos yendo hacia un intercambio RESTful, que es el intercambio que usan todos los sistemas de información del mundo moderno, digamos. Desde Google hasta Facebook, hasta cualquier otra cosa que ustedes usen, lo que generamos son APIs que usan algo que se llama RESTful. Vamos a hablar después de esto también. Después, si usamos o no un motor de interoperabilidad, si hay algo en el medio que nos permite normalizar y reusar nuestras comunicaciones en el sentido del log de auditoría, el encolado, o sea, quiero saber qué es lo que pasó con los mensajes, lo tengo que tener registrado en algún lado, ¿quién se encarga de ese registro? Quiero saber, quiero poder mandar algo que es de urgencia porque tengo a alguien en el quirófano antes que todo lo demás que está esperando ser enviado, entonces, ¿cómo hago para que esa cola tenga prioridad? Todas estas cosas las resuelven en general los motores de interoperabilidad o una mezcla de motores y otras herramientas. Y la otra pregunta es si lo resuelvo en backend, lo resuelvo en frontend, o sea, lo resuelve la misma aplicación que está frente al usuario. A veces es imprescindible que lo resuelva la aplicación que está frente al usuario. A veces tengo la chance de tener un backend que se encargue de las comunicaciones con el resto de los sistemas. Esto, como siempre digo, depende de mi caso de uso y del tipo de dominio con el que estamos trabajando. Lo más moderno en realidad es algo que se llama Event Queue o cola de eventos o sistemas orientados a eventos, en los cuales yo genero un evento por cada cosa que pasa en los sistemas, y ese evento lo persisto
en una cola de eventos. Una de las más famosas se llama Kafka. Y esto permite hacer microservicios que se encargan de distribuir esta información que llega o que se genera por alguna cosa que pasa en el mundo real a los temas que están interesados. Digamos, estas son las opciones que tenemos con respecto a cuándo hacemos el intercambio de información y por qué método. Los dominios de los que les voy a hablar hoy. En primero vamos a hablar de los clásicos, ¿sí? de la información sobre pacientes, sobre órdenes y sobre resultados. Después vamos a hablar de los avanzados. Ahí está la lista, los vamos a ver uno por uno, de a poquito. Y después vamos a hablar de archivos maestros, de qué es lo que se puede intercambiar como archivo maestro, algo que si ustedes estuvieron en la charla de José hoy a la mañana, es de suprema importancia, es que nos ponemos de acuerdo sobre qué estamos hablando, digamos. Más allá de los pacientes y de las órdenes, esto es el fundamento de los sistemas, digamos. Todo el resto de la información que nos define los atributos de todas las cosas que estamos intercambiando. Y finalmente un tipo especial de archivo maestro sobre el cual podemos ejercer control terminológico. Control terminológico significa que no somos los dueños de los códigos que usamos para los conceptos. No somos los dueños ni el LIS ni el GIS. En realidad hay algo superior, que no llega a ser Dios, pero está un poquito más abajo, que define los códigos para las cosas que vamos a intercambiar. ¿Por qué queremos que pase eso? Porque al haber una entidad que define esos códigos, por un lado nos sacamos la responsabilidad de la definición, y por el otro podemos aspirar a mayor interoperabilidad, podemos tener interoperabilidad con más gente. Si siempre el más grande define, por ejemplo en un GIS versus un LIS, normalmente el más grande es el GIS, ¿sí? El que tiene más poder, digamos. Ese puede definir los códigos, pero cuando el LIS tiene que conectarse con otro lado, o este mismo GIS conectarse con otro lado, no puede, porque no hay algo superior que nos permita definir la semántica de las cosas que vamos a intercambiar. Entonces, siempre conviene que haya entidades de mayor nivel que definan el control terminológico. Esto en Argentina, por suerte, ya existe SNOME de Argentina, así que muchas de estas cosas están definidas por SNOME. Vamos a hablar después de esto. No es un proceso simple, vamos a charlar después, que es un proceso bastante complicado y no demasiado recorrido en Latinoamérica. Empecemos con la interoperabilidad clásica. Esto es lo primero que se intercambió desde 1980. O sea, empezó a intercambiarse este tipo de información demográfica de pacientes en 1980 con las primeras versiones de HL7. En realidad se intercambiaba de antes con ASTM, que es el papá de HL7 en este sentido, pero digamos que lo que voy a intercambiar en este caso son los nuevos registros o cambios en datos demográficos de paciente, datos de contacto de paciente, o sea, el teléfono, el mail, el paciente que es el pariente o la persona a cargo de este paciente, la cobertura y el plan, cómo está cubierto este paciente y cuál es el número de carnet, a dónde está el paciente, en qué sala, en qué cama y quién es el médico a cargo, y la identificación del episodio. Si yo tengo para cada paciente su identificación general, digamos, el número de historia clínica hospitalario o del sistema de salud en general, pero además cada vez que se interna en algún lado le damos un número, ese número es importante. Es importante a nivel epidemiológico y es importante a nivel facturación, porque lo voy a facturar distinto si está internado que si no está internado. Y además tengo que hacer referencia a ese número. Fíjense que acá no dije nada de la orden, sino es solamente los datos de paciente. Y es tan clásico que hay perfiles de IHE al respecto. Cuando yo digo perfiles de IHE, es una organización aparte de HL7 que define perfiles de interoperabilidad, a las cuales las empresas pueden ascribir, digamos. Yo les puse acá, en general, en cada slide, para que lo puedan usar como referencia, de dónde a dónde viaja la información, donde dice dirección, y qué estándar lo cubre. En este caso, la dirección normalmente es del GIS al laboratorio, o sea, siempre hay alguien que es el dueño de la información. En este caso, el dueño de esta información demográfica es el sistema hospitalario o el sistema de salud, y el laboratorio simplemente la recibe y no la modifica. Esto es casi siempre cierto, pero no es siempre cierto, porque el laboratorio, como mostrador hacia afuera, como frontera del sistema de salud, también podría refrescar los datos demográficos. Entonces puede ser que yo atienda a un paciente por primera vez, que en los casos de ser muy estricto debería mandarlo a empadronar si tenemos un sistema de empadronamiento,
Y si no, podría ser que le cambie el teléfono yo, o el domicilio, porque acaba de cambiar el teléfono y me informa uno nuevo, o me informa que se mudó. Entonces no es una actitud tan pasiva la del laboratorio con respecto a la información demográfica, sí en cuanto al censo, porque no vamos a cambiar de cama desde el laboratorio a un paciente, pero sí podríamos cambiar de un ambulatorio los datos de contacto, no los datos básicos, no vamos a poder cambiarlo, salvo que me diga, mira, me cargaron mal la fecha de nacimiento, ¿puedo arreglarla acá en el sistema de laboratorio y se va a propagar esa información al resto de los sistemas? Lo dudo, podría ser, depende del lugar. ¿Sí? Esto en el estándar HL7 lo pueden ver en el capítulo 3 y 6, en el perfil de IHE se llama PAM, y en FHIR también está definido a través de los recursos Patient y Encounter. Si alguna vez le pregunta a alguien, ¿se puede hacer esto en HL7? Sí, está acá. Todo lo que vamos a conversar tiene al final referencia de cómo se puede hacer. Lo siguiente que se empezó a intercambiar, por razones de dinero, querían facturarlo, digamos, y siempre que alguien quiere facturar algo, se hace. No es como la parte clínica. Entonces lo siguiente que se intercambió es el registro de nuevas órdenes. Esto permitió que los médicos pudieran cargar la orden directamente sin mandar la orden en papel al laboratorio. Y los cambios de estado. Yo puedo decir, también recibí la orden, le di mi número, pero ahora la comencé a hacer. O la tuve que cancelar porque no me llegó la muestra nunca. O la discontinué porque se me rompió el tubo en el laboratorio. A partir de que una orden está completada, en algunos lugares, en algunos casos de uso, se puede facturar. Entonces le interesa al sistema hospitalario que ya recibí la muestra y empecé a realizar los tests asociados a una orden. También me pueden pedir un número para una orden, ¿sí? Depende de la numeración que usemos. Uno de los casos de uso, uno de los eventos disparadores del estándar es pedirme un número para esta orden, dame un número. Esto parece una tontería, pero en el caso de las identificaciones de muestras, por ejemplo, si yo pudiera identificar la muestra, no importa de dónde venga, con un número que acepta el sistema que procesa, no tengo que reetiquetar. Y esto es muy importante porque evita errores de reetiquetado que son muy comunes y muy perniciosos y dañinos para el procesamiento. En este caso, en el caso de la orden, voy a tener también los datos del médico, qué prestaciones me están pidiendo. Eso tiene que estar controlado en el vocabulario, a través de un archivo maestro o a través de un control terminológico. Y finalmente también podría intercambiar en este momento, ya sea cuando cargo la orden o en algún otro momento, los importes abonados o adeudados a través de un segmento que se llama TFT, que es cuánto pagó el paciente y cuánto cubre la cobertura. También podría mandar al mismo momento, si yo me encargué de autorizar esta prestación, quién fue el autorizador, el estado de cada prestación, si fue aceptada o no, si quedó en espera de más información o de que el auditor decida, y el número de autorización. Esto obviamente va para las dos direcciones. Puedo recibir una orden nueva y después cambiar el estado del laboratorio, o puedo generar desde el laboratorio la orden nueva y mandársela al sistema hospitalario. Cualquiera de las combinaciones es posible y está implementada. El estándar es el mismo HL7V2 en capítulos 4 y 6. En IHE hay varios perfiles de laboratorio. El más importante, el más antiguo, se llama Lab solamente, y este cubre este tipo de interacciones de nueva orden, orden en proceso, orden completa, etc. Y en FHIR se puede realizar a través del paradigma de task, de service request y claim. Claim es la parte administrativa y service request es la parte clínica. Seguimos con lo clásico. El tercero de los dominios que se implementó en HL7, estamos hablando del año 87. No sé si se llega a ver en mi slide, pero muy abajo dice Collected 9/10/87. Así que esto es un pedacito del manual de HL7 del año 87. Yo tenía 10 años. Mentira, no tenía 10 años, tenía más. Pero, digamos, esto ya estaba en producción en el 87, digamos. Desde antes del 80 ya estamos intercambiando resultados de laboratorio entre el LIS y el GIS. Entonces, ¿para qué me sirve? Para mandar el informe
o los resultados en formato granular. ¿Qué significa granular? Que no quiero ver el PDF del informe, sino que quiero ver cada uno de los códigos, descripciones, resultados numéricos o textos o categóricos, cuál fue el analizador, cuáles fueron los valores de referencia, qué interpretación tiene este resultado en particular y quién fue el usuario responsable de cada uno de los resultados. También tengo que saber a qué paciente corresponde, a qué orden y con qué muestra, muchas veces. El tema de la muestra, no todos los GIS soportan muestra, soportan paciente y orden únicamente. Y además de estos resultados de forma granular, podría mandar el reporte en formato PDF, en formato HTML, en formato TXT, como lo ven ahí, o en formato CDA, que es otra de las especificaciones de HL7 que nos permite definir un formato XML que se puede rendir en HTML y tiene propiedades adicionales a los resultados en PDF o en TXT. Es más procesable, digamos, y más estandarizado. Inclusive se puede incluir la firma digital dentro del mismo documento. Esto va directamente desde el laboratorio al GIS. El estándar es el capítulo 7 de versión 2, CDA y el perfil IHE Lab. En cuanto a FHIR, se puede incluir a través del recurso Diagnostic Report para el informe completo y Observation para cada uno de los resultados granulares. Sigamos con la última de interoperabilidad clásica. Uno de los problemas con los cuales nos hemos encontrado es que no todos los GIS soportan reporte preliminar. Y no todos los LIS tampoco. Esto se da mucho en microbiología, porque el informe que se genera es un informe completo, tiene toda la información que necesita, pero no es un informe final, porque siguen trabajando. Y no quiere decir que lo vayamos a corregir después, sino que es parte del mismo proceso. O sea, el proceso me dice, tengo por ahora un gran positivo con este bicho, y después de un día más tengo un antibiograma o dos. Pero no es que mi primer informe estaba mal y lo corregí, sino que es parte del proceso habitual de microbiología. Hay muchos GIS y LIS que no soportan esto de tener un reporte preliminar y un reporte final. Esto va desde el laboratorio al GIS, el estándar es el mismo, y también tenemos Diagnostic Report y Observation y Specimen en algunos de los casos. Hasta acá es lo mínimo que pueden pedir como interoperabilidad clásica. ¿Sí? Tengo las órdenes, los cambios de estado de las órdenes, los resultados y los informes en formato PDF, CDA o TXT. Este es lo mínimo que se puede intercambiar y lo que está en funcionamiento desde ya hace 20 o 30 años. Esto está implementado en el 80% de los hospitales del mundo que tienen interoperabilidad. Y está implementado con HL7 versión 2X. Si pensamos que el 70% de la información clínica la genera el laboratorio, esto es como la infraestructura básica de la salud en el mundo. Es lo que hace que fluyan los resultados entre los laboratorios y los hospitales. Está en todos lados. Muchas veces no lo vemos. A veces hablo con gente que trabaja en la parte de interfaces de los sistemas, y me dicen, no, yo estoy acá en el sótano y me fijo que todo ande bien. ¿Y qué está viendo? No, veo unos palitos y unos sombreritos. Ni saben qué es. Pero es lo que hace que todo el tiempo estén conectados los hospitales. Vamos a hablar al final de por qué es importante esta interoperabilidad clásica. Empecemos con la interoperabilidad avanzada. El primer tema de interoperabilidad avanzada es el archivo maestro de pacientes, o MPI, pero que se genera por lo que yo llamo crowdsourcing. Todos los dominios, hay un montón de sistemas que pueden identificar pacientes a través de los datos básicos, y hay algo de nivel superior que se llama el Cross-Reference Manager, que sabe qué identificador tienen todos los pacientes en cada uno de los sistemas. Entonces yo ante un paciente nuevo le puedo preguntar a ese federador si el paciente ya existe y si tiene alguna identificación en el federador y agregarle mi identificación particular en mi sistema. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional para que también podamos validarlo con RENAPER, digamos. Si yo tengo el DNI, tengo el apellido y nombre, no hace falta que el federador me diga que está bien, pero yo puedo validarlo previamente con el RENAPER. Esto de tener una identificación correcta, más allá del DNI, una cosa que aprendimos en el hospital es que
el DNI no es el identificador, la identificación es un proceso que parte de los datos básicos y o del set mínimo, y a través de un proceso que se da cada vez que uno federa, nos permite tener una identificación correcta de paciente. El federador lo que nos permite es tener identificaciones en muchos dominios distintos y disjuntos. El laboratorio podría ser un dominio adicional a los que ya existen en un sistema de salud. Fíjense que en la dirección pongo que el laboratorio también participa de identificar a los pacientes en una MPI. No es solamente un laboratorio que acepta la identificación del GIS, sino que hay una entidad superior que es la que define cuál es la identidad correcta de los pacientes. El mismo estándar, versión 2X en capítulo 3, y hay un perfil específico para IHE que se llama PIX-PDQ, que en el caso de FHIR, cuando intercambio recursos en vez de mensajes, se llama PIX-M y PDQ-M. Esto nos permite tener una API para un federador de pacientes, y esto es lo que estamos usando en el sistema de historia clínica digital en Argentina. Un federador de pacientes a la cual esperemos que podamos sumar a los laboratorios. Otro ítem de interoperabilidad avanzada es el tema de la gestión, el workflow y el requerimiento de muestras. Una de las cosas que en general los GIS no soportan es saber qué muestras hacen falta para poder cumplir con un pedido. Porque el GIS no tiene esa lógica, no le interesan las muestras. Le interesan los resultados, le interesan los pacientes, pero realmente con qué muestras vamos a sacarle sangre al paciente, o le vamos a extraerlas, o le vamos a pedir que haga PIS, no le interesa, en principio. Hasta que le interesa, porque tiene que sacarle sangre él. Entonces ahí le pregunta al laboratorio, perdón, laboratorio, tengo esta orden, ¿qué muestras le saco? Le tenía que sacar estas muestras con estos barcodes, con ese tipo de muestra. Y con este contenedor. El de tubo celeste para tal cosa, el de tubo lila para tal cosa, con esta consideración. Y eso va a correr por el mensaje también, inclusive con el formato que le vas a dar en la etiqueta. Entonces, este es un tipo de interoperabilidad que no existía en el pasado, la interoperabilidad a nivel de muestra. Y después, esto dispara un montón de otras cosas que pueden pasar entre los sistemas. Me puede avisar el GIS que se extrajo la muestra, ya sea en ambulatorio o en internación, o en la guardia. Me puede decir, ya la tengo la muestra. Y después me puede decir, ya te la mandé. Y yo puedo decir, ya la recibí. Y puedo decir, ya comencé el procesamiento, pero de la muestra, no de la orden. Entonces esto me da más capacidad de tracking. Yo puedo decir cuándo fueron extraídas las muestras, a pesar de que haya sido en otro sistema, por quién. Es muy interesante en la parte de hemocultivos, por ejemplo, saber quién realmente extrajo las muestras, porque si hay muchos errores en la extracción de hemocultivos, yo puedo saber en qué sector mejorar o dar educación para que saquen mejor la muestra. Lo mismo pasa con las muestras coaguladas en el laboratorio normal de clínica, digamos. Cómo mejorar la extracción. Si yo sé quién la sacó, le puedo dar educación a esa persona específicamente. La dirección de estos flujos es para los dos lados. Puedo decirle al GIS lo que tiene que hacer, el GIS me puede avisar qué es lo que pasó, etc. Y en FHIR hay un recurso específico que se llama Specimen, que maneja este tipo de interoperabilidad. Acá me olvidé de mencionar el capítulo 13, lo que pasa que es interno. El capítulo 13 es para hablar con los analizadores y con los middleware y con los sistemas preanalíticos. Esto no es interoperabilidad LIS-GIS, sino que es una interoperabilidad del LIS mirando para adentro, mirando para quién tiene que ejecutar las cosas que nos piden que ejecutemos. Por eso no lo incluí en realidad. Siguiente punto de interoperabilidad avanzada es la gestión de turnos y recitaciones. Hay toda una definición que se puede realizar de qué calendarios tengo, para qué servicios. Un servicio podría ser, por ejemplo, rutina. ¿A qué hora puedo venir si me quiero hacer un hemograma, un colesterol y un triglicérido? Esto en una época lo veíamos como una debilidad del laboratorio, tener que dar turno. Nos parecía que los laboratorios que estaban obligados a dar turno no se bancaban la espontaneidad de los pacientes. Esto a partir del COVID cambió. No queremos que vengan sin turno. No queremos que sean espontáneos. Queremos que pidan turno. Ahora el turno lo tienen que pedir los pacientes por teléfono. ¿Lo van a hacer en el sistema del laboratorio? ¿Le puede dar turno el médico directamente desde la historia clínica? ¿Pueden tener un bot desde el sistema hospitalario que además de dar turnos para el laboratorio, dé turnos para imágenes o para consultas médicas? Para eso habría que tener interoperabilidad. Y esto es lo que cubre este ítem de interoperabilidad avanzada. Yo puedo saber
cuáles son mis calendarios, puedo decir qué slots tengo en mi calendario, en qué hora estoy atendiendo y qué tipo de servicio en cada hora, porque si tengo que hacer una extracción de un espermograma, o tengo que hacer un exudado vaginal o uretral, quizás tenga que venir en un horario específico donde está la persona que sabe hacer eso, o para pediátricos, por ahí tengo que venir en un horario específico donde está alguien que se encarga de pediátricos o de neonatos. Entonces, ese tipo de diferenciación de servicios la puedo hacer y puedo intercambiar la información que me dice cuándo atiende cada una de esas personas o esos servicios en mi hospital. Y finalmente dar el turno en sí. Si una vez que le asigné el turno, tengo un slot específico y ya tengo un turno asignado, el que dio el turno me tiene que avisar a mí que tengo un turno asignado. Entonces, ahí hay otro mensaje de asignación o de cancelación o confirmación de turno. Y finalmente, si el paciente se presenta el día que vino, yo le podría avisar a ese servicio que me dio el turno que el paciente vino. Entonces, para poder tener una buena estadística de qué pacientes vinieron y qué pacientes no vinieron y en qué porcentaje. La dirección es bidireccional, porque yo podría, hay mucha información que puede ir hacia el GIS o hacia el LIS, depende de quién maneje los turnos y quién maneje los slots y quién maneje los calendarios. El estándar son el capítulo 4 y el 11, y en FHIR lo podemos ver en slot, en appointment y en service request. Otro ítem de interoperabilidad avanzada es la gestión de colas. La gestión de colas se van a dar cuenta cuando vayan a un laboratorio o un hospital que tiene esos grandes televisores con el próximo número de paciente que tiene que ser atendido en el mostrador o que tiene que ir a extracciones. Y este programa en sí, el que maneja las colas, podría no ser el LIS, podría ser otro. Y podría no ser el GIS, podría ser otro. Entonces, desde el GIS nos tenemos que comunicar con este gestor de colas y desde el LIS nos tenemos que comunicar con este gestor de colas. Entonces, lo primero que hacemos en este tipo de software es registrar un número que lo asigna el mismo gestor de colas en esos kioscos que tiene en la entrada. El número con el cual me van a atender. Y ese número quizás viaje al GIS, o quizás viaje al LIS, o viaje al GIS y de ahí al LIS, porque yo tengo que llamarlo desde el LIS con ese número. Y después tengo que hacer la llamada al voz de extracción. Entonces, si el GIS maneja el turnero, tengo que avisarle al GIS todos estos cambios, y si el turnero maneja estas interacciones, también tengo que avisarle al turnero, y me va a avisar cuando lo atendamos, digamos. Entonces, esto va del laboratorio al GIS o al turnero, de ida y vuelta. El estándar es versión. Ahí tengo dudas sobre qué usar realmente. Yo lo puse en capítulo 4, pero en realidad nunca hicimos una integración con un turnero a través de algo que no sea una API del turnero. Así que no conozco una integración HL7 con turneros. Todavía no la he visto, puede ser que haya. Otra interoperabilidad, yo digo avanzada, es con resultados de microbiología. No siempre es avanzada la interoperabilidad con microbiología, es lo deseable que sea avanzada. ¿Por qué es avanzada la interoperabilidad con microbiología? Porque tenemos múltiples muestras con múltiples resultados anidados. O sea, puedo tener varias heridas, una de hombro izquierdo y una de hombro derecho, y cada una de esas heridas podría tener un bicho distinto o dos bichos distintos. En uno tengo un Escherichia coli y un Staphylococcus, y en la otra tengo un, no sé, Miguel sabe qué nombre, pero algún nombre le puedo poner a ese bicho. Entonces tengo 3 bichos distintos, y para cada uno de esos bichos distintos puedo tener varios antibiogramas. Entonces, esta granularidad y este fractalismo, digamos, que tienen los resultados de microbiología, no lo soportan todos los LIS. No soportan esta complejidad y además no soportan el hecho de definir en forma dinámica cuáles son los resultados del antibiograma, porque en realidad depende de los antibióticos que probé. Yo no voy a informar siempre lo mismo. No es fija la plantilla. Según qué antibióticos probé, según el panel que usé de antibióticos, es lo que le voy a informar al LIS de los resultados. Probé este antibiótico y me dio sensible resistente, probé este antibiótico y me dio sensible resistente, etc. Entonces, este tipo de interoperabilidad, no todos los LIS y ni siquiera los GIS lo modelan correctamente, y como les comenté antes, tampoco soportan el workflow con resultados preliminares y finales. Está bien definido en el estándar, en la versión 2, a través del capítulo 7, y en FHIR a través de Diagnostic Report, Observation y Specimen. Es un tema nada más de cómo usamos el estándar específicamente. Hay un perfil IHE muy claro, y también está claro en el estándar cómo se debería usar, porque tenemos que hacer referencia en cada caso de qué muestra es y de qué microorganismo es cada uno de los antibióticos que estamos informando. No todo el mundo lo implementa bien, hay muchos que implementan esto como un texto,
Y entonces, ¿qué le sacamos al GIS si le informamos el antibiograma como un texto? La capacidad de procesar esta información y que el GIS sepa qué antibióticos funcionaron y no funcionaron, o la historia clínica. Lo único que tiene la historia clínica es un texto que no sabe interpretar y que es el informe que tiene y es la realidad que tiene sobre el paciente. El siguiente ítem de interoperabilidad avanzada es el reporte de valores pánico y de vigilancia epidemiológica. El aviso de valor pánico es un poco más interno, digamos, que la de vigilancia epidemiológica. Es avisarle a los médicos que hubo un valor pánico, o avisarle al paciente, en el caso de ambulatorios. Y lo más infrecuente, que sí se puede hacer, pero que no se hace tan a menudo, es saber qué hizo el médico con eso. Una cosa podría decir, bueno, lo acepté. Y yo me encargo después de manejar a esto que me dijiste, yo me encargo de qué es lo que va a pasar. O puede decirme, mira, a través de este resultado lo que hice fue tal cosa, del resultado que me comunicaste. Por otro lado está la vigilancia epidemiológica, y en ese sentido hay determinados tests que deberían disparar un aviso automático a la autoridad sanitaria, y ese aviso automático debería ser enviado a través de un mensaje HL7, y esto lamentablemente no ocurre en la mayoría de los casos en Argentina, por lo menos. En general estamos informando a la autoridad sanitaria a través de un sitio web de la autoridad sanitaria. Y después nos preguntamos por qué demoramos en informar. Porque no hay interoperabilidad real. No podemos informar a través de un servicio web. Entonces, los que informan COVID, los que informan todo el resto de los organismos que requieren aviso a través del Civila o a través de alguno de esos métodos, lo están haciendo todavía a través de la web del servicio. Entonces yo tengo que entrar a la web e informarlo. Esto es a partir del laboratorio al sistema de información hospitalario, si es que se encarga el sistema hospitalario, o directamente al sistema de vigilancia. El estándar es todavía versión 2, capítulo 7, y en FHIR podemos usar Diagnostic Report Observation y un recurso especial que se llama Communication, en el cual yo puedo decir cuál fue el problema que detectamos y a quién le queremos avisar. Estamos terminando ya con la interoperabilidad avanzada. Un área bastante nueva, entre comillas, que es el área de genómica. Y en el área de genómica tenemos los resultados de siempre, pero tenemos resultados que no son los de siempre. Entonces, tenemos el reporte habitual del laboratorio, pero vinculado a información específica para genómica, en el cual yo tengo que decir cuál fue el patrón con el cual comparé los datos específicos del paciente y qué diferencia tuve, en qué lugar y cuál es esa diferencia. A, G, C, A, y el otro era G, C, A, bueno, ahí y en qué posición fue. Pero como ese patrón ocupa varios gigas, yo no lo puedo poner dentro del informe. Entonces tengo que apuntar a algún lugar donde esté guardado para que se pueda recuperar. Entonces tiene sus particularidades que no siempre las soportamos. Hay una guía de implementación específica en FHIR para genómica, que es mucho más compleja de lo que yo les expliqué, y hay también una guía de implementación de capítulo 7 para versión 2. Yo recomendaría ir por la de FHIR directamente. Otro de los ítems avanzados de interoperabilidad es el soporte de decisión clínica, en el cual le podemos dar a algún otro sistema, que no es el que estoy usando, información de contexto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy informando? ¿Estoy validando el resultado? ¿Estoy repitiendo una muestra? ¿Qué es lo que estoy haciendo con los datos del paciente? Le puedo pasar los datos demográficos y clínicos del paciente, y lo que me puede responder el sistema al cual consulto es ¿qué me aconseja hacer? ¿Me aconseja validarlo? ¿Me aconseja pedir un test reflejo? ¿Me aconseja X? ¿Qué acciones puedo tomar antes de tomar una decisión clínica? Eso en FHIR se llama CDS Hooks, y había un estándar en versión 3 que se llamaba Infobaton, que el hospital lo implementó para que los mismos pacientes pudieran saber, a partir del resultado que tenían, qué implicancia clínica tenía ese resultado según la bibliografía. Esto no es tan utilizado, pero es muy importante y creo que se va a utilizar más a medida que pase el tiempo. Esto obviamente es sincrónico, si me va a decir 2 semanas después que yo tenía que validarlo, que no validarlo,
no me sirve para nada. Esto más allá de las reglas de validación, esto es a través de la bibliografía relacionada con los resultados que estoy validando. Bueno, y el último de interoperabilidad avanzada es cómo informo para Business Intelligence, cómo informo Big Data o Bulk Data. ¿Cómo puedo enviar varios cientos de miles de registros al mismo tiempo? Me dicen, ¿sabes qué? Pásame todas las glucemias, colesteroles y uremias de todos los pacientes del plan de salud. Ah, bueno, lo hago en un solo get. Sí, son 200 millones de registros. Ah, no va a poder ser. Entonces, y tampoco los puedo pasar de a uno, porque sería imposible. Entonces hay un estándar que se llama Flatfire en HL7, al cual uno le puede decir un comando que se llama export. Le puedo decir, exportme, ¿qué? Todo esto. Entonces lo que me va a dar el servidor es un lugar para preguntar cuándo va a estar listo mi trabajo, cuándo va a estar lista esta exportación. Cuando está lista me dice en qué lugar, y lo que va a generar son varios archivos con los recursos correspondientes a los resultados que pedí. Esto es algo nuevo y sirve para poder intercambiar información masiva, que es lo que estamos haciendo ahora muchos para hacer análisis de datos. Acá terminamos con interoperabilidad avanzada. Vamos a empezar a hablar un poquito de archivos maestros y de control terminológico. ¿Por qué hacemos la diferenciación entre archivo maestro y control terminológico? Los archivos maestros realmente dependen de nosotros, son locales. No puedo leerlo de otro lado. Y el control terminológico podría ser menos específico y se puede manejar a un nivel superior. Podría ser regional, como en el caso del master file de prácticas del gobierno de la ciudad. Podría ser nacional, como el famoso nomenclador nacional, que no sé para qué sirve, ni si existiendo o no, pero existía en una época, que nos decía cuáles son los códigos de las cosas. Nadie le prestaba atención, pero era eso. O a nivel global. Hay alguien que me dice que una URL mía con este método tiene determinado código, y es Loink o es SNOMED. Entonces yo podría tener un nomenclador completo, controlado terminológicamente, de todo lo que me piden y de todos los resultados que tengo a partir de lo que me piden. Cuanto más control terminológico tengamos, mayor interoperabilidad y más posibilidad de poder comparar y de tener estadísticas significativas y de poder tener historias clínicas compartidas. Esto, si no, vamos a seguir compartiendo PDFs y Excel, y ese va a ser lo que vamos a poder comparar y compartir entre nosotros. Estos dos personajes son dos que siempre a la mañana decían, ¿qué haremos hoy, cerebro? Y la respuesta era, como todos los días, vamos a conquistar el mundo. Porque para poder conquistar el mundo hay que tener control terminológico. ¿Qué archivos maestros manejamos? Los médicos, una identificación por tipo y número de matrícula, bastante poco fiable, sencillo en sistemas cerrados como el del hospital, pero no es el caso argentino en general. En algún momento podrá ayudar el REFEPS, que es el repositorio que tiene todos los médicos identificados en el país. Conviene que este control de médicos lo tenga un solo sistema, que esté controlado por alguno de los sistemas que participan en la interoperabilidad. Las ubicaciones de los pacientes. Es importante para tener actualizado el censo de pacientes y para control epidemiológico. No podemos ir a sacar sangre a un sector que no sabemos dónde está, si existe o no. Y si tenemos una epidemia adentro del hospital, me gustaría saber en qué lugar están los pacientes para poder controlarla. Hay en FHIR, en general todos estos archivos maestros se manejan en el capítulo 8 de la versión 2, y en FHIR hay distintos recursos para distintos archivos maestros, por ejemplo, Practitioner y Practitioner Role para médicos solicitantes y Location para ubicaciones. Contratos, clientes, planes, precios y coseguro. Esto es muy difícil de intercambiar. Si yo quiero contarle a otro sistema cuáles son mis contratos, cuáles son los clientes, cuáles son los planes de cobertura y cuáles son los precios o coseguros por prestación, es complejo. Habitualmente no hace falta, porque solamente uno de los sistemas involucrados maneja la parte administrativa, pero no es siempre cierto. Hemos tenido casos donde uno de los sistemas manejaba la parte administrativa a veces y el otro manejaba la parte administrativa otras veces. Entonces ahí tiene que haber uno que define los contratos y tiene que poder pasárselo al otro. FHIR no tiene ninguna definición que yo haya visto para esto, y en versión 2 hay un capítulo 8, pero bastante incompleto. Esto es un área bastante poco explorada de la interoperabilidad. También puedo
intercambiar los datos de feriados y demoras de entrega para que cualquiera de los sistemas pueda calcular la fecha de entrega de los estudios. A veces es mejor que lo haga el LIS, porque el LIS conoce mejor los calendarios de largada o realmente las fechas donde puede entregar cada una de las determinaciones y cómo puede agruparlas, pero a veces el GIS pide hacerse dueño de todo el proceso de admisión y de generación de la orden, entonces tiene que tener esta información también del lado propio. Indicaciones de prestaciones: cuando hay un call center centralizado y alguien llama para preguntar por los requerimientos para un determinado análisis, lo tengo que poder tener del lado del GIS o del lado del call center identificado por prestación. Entonces, no alcanza con que lo tenga el LIS, sino que también lo tiene que tener el call center a esta indicación. Este es un tema muy importante: usuarios y roles. ¿Quiénes son los usuarios del sistema en general, sumando el GIS y el LIS? ¿Puedo tener una lista de usuarios única? ¿Puedo tener un login único en toda la empresa en general? Hay estándares, se puede hacer, están en funcionamiento, no son de DHL7, casi todos ellos. Lo más importante son Active Directory y OpenID, y nos permiten compartir la información de quiénes son los usuarios y qué hace cada usuario en el sistema. Esto es importante para tener trazabilidad, después quién fue el que generó cada una de estas interacciones entre los sistemas, en el sistema, en cada uno de ellos, y quién fue el que hizo lo que hizo, digamos. También el tema de roles, ¿no? ¿Qué puede hacer cada usuario dentro del sistema? Hablemos un poquito de control terminológico, con fe y con esperanza, como decía algún famoso argentino, porque no hemos avanzado mucho a nivel nacional todavía en control terminológico. Sería bueno tener todos los tipos y subtipos de muestra con el mismo código en todos los laboratorios y en todas las historias clínicas del país, las condiciones del paciente, los diagnósticos, las enfermedades de base, los factores de riesgo, la morfología y topología de tumores para anatomía patológica. Deberíamos usar Snowmen en todos lados. Nosotros, en algunos de los clientes, tenemos un web service directamente con el italiano para pedirle cuál es la morfología y topología posible dada un texto, por ejemplo, y el contexto. Y finalmente, en el caso de microbiología, qué microorganismos puedo informar, qué antibióticos y qué código tienen esos antibióticos, qué fenotipos existen y qué opciones para resultados codificados, porque si N significa positivo y P significa negativo, no es igual que N significa negativo y P positivo. Entonces, si yo envío un resultado codificado, esto se puede hacer control terminológico para estos conceptos, inclusive para los resultados de las determinaciones. Lo más clásico es LOINCO, SNOME, ST para prestaciones o servicios, que es lo que me puede pedir el médico, y de nuevo LOINCO, SNOME, ST para las determinaciones o test, que es lo que puedo informar a partir de lo que pidió. Otras cosas que se puede hacer control terminológico, por ejemplo, es los géneros. ¿Cuáles son los códigos para mujer y para varón? M es mujer y F es femenino, o M es masculino y F es femenino. Lo que ustedes digan. Si no hay control terminológico, ni siquiera sabemos de qué género son las personas a las que atendemos. Las provincias, los códigos postales para geolocalizar, y las unidades para resultados cuantificables. ¿En qué mido este resultado que obtuve? mg/dl. ¿Qué significa mg/dl? Miligramos por decilitro, microgramos por decilitro, microgramos, macrogramos por decalitro. Depende de qué tabla lo saquemos. Deberíamos usar siempre la tabla UCUM, que es internacional y no deja lugar a dudas. ¿Qué nos agrega FHIR? Nos agrega control terminológico ágil. Hasta hace unos años era bastante difícil refrescar estos archivos maestros. Con FHIR hay una manera muy concreta y muy fácil de que nuestros códigos vengan de la fuente de verdad, digamos, sin tener que intercambiar Excel o llamar por teléfono. Eso es muy interesante. Otra cosa muy interesante de FHIR es el paradigma de query. No hace falta que yo replique toda la información. La puedo pedir cuando haga falta. No es que siempre tengo que hacer esto, no es que siempre tengo que usar el paradigma query. Paso un aviso, mañana voy a hablar sobre los paradigmas, no me acuerdo la hora, pero mañana hablo sobre qué paradigmas tenemos disponibles y cómo se pueden usar. Pero FHIR nos agrega
porque no estaba tan disponible en versión 2, la capacidad de tener los datos donde tienen que estar. Si quiero algo del laboratorio, se lo pido, no tengo que tenerlo repetido. Además hay un solo estándar para todo lo que cubrimos. La primera vez en la historia que tenemos un solo estándar que cubre todas nuestras necesidades. No es que haya una sola guía de implementación, pero para todos los casos uso recursos FHIR y eso me da muchísimas ventajas. Y finalmente el alineamiento tecnológico. Yo les decía hoy que lo que estábamos viendo como interoperabilidad clásica era de 1987. Los desarrolladores jóvenes que hoy trabajan para nosotros no entienden cómo alguien puede todavía usar tecnología de 1987. No entienden la tecnología y tampoco entienden cómo la podemos usar todavía. Eso pasa porque en salud somos bastante lentos en la adopción de tecnología. No sé si lo hablaron con José, pero cambiar un sistema de laboratorio a veces demora 10 años, a veces demora 15, o a veces no se cambia nunca, y nos morimos con el mismo sistema de laboratorio que teníamos hace 20 años. Entonces, la tecnología en salud avanza poco, pero tiene que estar claro que tenemos que avanzar, que tenemos que salir de la interoperabilidad clásica y pasarnos a la interoperabilidad moderna. Si no, no va a haber nadie que pueda mantener las interfaces que están funcionando. Conclusiones: se puede estandarizar la interoperabilidad usando las especificaciones que ya existen. No hay que menospreciar el esfuerzo ni la cantidad de flujos y de definiciones que tenemos que hacer. Y la interoperabilidad clásica es un commodity, es la cañería que está funcionando todo el tiempo. Pero ya no alcanza. Si se fijan lo que se puede hacer con la clásica, con lo que le mostré que se puede hacer con la moderna, necesitamos la moderna. Necesitamos la avanzada, digamos. Y me parece que terminé, me quedan 7 minutos, ¿no? Sí, tipo adelantado. Muy bien, muy claro, Diego. La verdad me gustó mucho. A ver. Si alguien tiene una pregunta, si no puede activar el micrófono, podría hacerlo por el chat. Muy bueno, Diego. ¿Algunas se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Algunas de las cosas en su momento hemos experimentado, como intentar codificar todo por Loink, y la verdad que es un trabajo importante y bastante difícil, ¿no? Yo creo que lo era, por lo menos para ustedes, en una época lo era, pero yo creo que ahora, teniendo el soporte terminológico del hospital atrás, debería ser, no digo trivial, pero debería ser un trabajo posible en corto plazo que ustedes puedan mapear todo lo que tienen a SNOMED o a Loink o a las dos cosas, porque en realidad ahora es lo Sí, mismo, y que yo creo que tenemos que avanzar en algún momento en Argentina a tener un mapeo de laboratorio que podamos usar todos. No me refiero al italiano, me refiero a sí, sí. todos. A nivel prestaciones y a nivel observaciones. Hasta que no hagamos eso, hasta que no controlemos el vocabulario, se va a complicar mucho poder compartir informes semánticamente. O sea, Y es muy sobre- difícil que yo entienda un resultado que viene del alemán y del italiano porque no tengo un código en común para la glucemia. No puedo comparar la glucemia de un paciente. Parece que estuviera en el siglo, no pasado, en el anterior. sí. Bueno, ese Entonces, sería bastante sencillo, ¿no? Problemático cuando empezamos con microbiología, con genética, ni que hablar con anatomía bueno, si patológica. fuera tan sencillo lo hubiéramos resuelto. Bueno, no, tienes razón. De acuerdo. Comentarios, preguntas, pases, boletos, abonos. Creo que no, que me parece que a esta altura chocolatines o sándwiches podría ser. Están todos silenciados. No veo en el chat ¿Están tampoco. silenciados o silenciosos? Tengo una consulta técnica. La parte que dijiste cuando exportás datos para BI, que genera esos archivos, ¿dónde quedan disponibles? Lo que maneja el estándar Fireflat es, el primer paso vos le decís, exportame, y le decís qué querés que te exporte. Y puede ser, por ejemplo, todas las observaciones de este grupo, que podría ser, por ejemplo, todos los pacientes de plan de salud, o de todos los pacientes que tienen determinada condición médica, todos los diabéticos, por ejemplo. Ese es el primer paso. En ese paso, el servidor, yo lo puse en este dibujito,
Me parece que, a ver, espera que lo voy a poner de nuevo, compartir. Estoy compartiendo todavía. Sí, debe No ser, se ve bien Sí, el dibujo, está me compartiendo parece. tu isla. Sí, debe no se ser ve bien el donde... dibujo, pero está acá. ¿Ves el dibujo a la derecha? Primero lo que dice el sistema que pide los datos, le dice, dame todos los resultados de glucemia de plan de salud del año 2020, 2019, 2018. Y lo que le va a responder el server es, bueno, cualquier cosa consulta acá, Content Location. Vos de vez en cuando tenés que ir a Content Location y preguntar, che, ¿en qué andamos? Y Content Location te va a decir, mira, estamos en el 50%, te falta un rato todavía. Es para bajarte la ansiedad. O estamos en el 80%. Y cuando llega al 100%, te va a decir, bueno, acá te dejé los archivos, donde dice File Links. Entonces te va a dejar uno o más archivos de un tamaño que hayan acordado ustedes para que no sea gigante y no se pueda hacer un download, con un formato especial que se llama JSON LD. El formato JSON LD lo que hace es ahorrar mucho espacio en cada uno de los JSON que genera. Y permite que haya más de un JSON en un archivo, porque en general el formato JSON es para un solo recurso. En cambio, en el JSON LD yo puedo poner 100.000 JSONs en el mismo archivo. Entonces después haces un get de cada uno de esos archivos que te dejaron y lo tenés como un archivo de recursos de tu lado. Okay, Digamos, claro. donde te dice qué archivos son es en File Links. ¿Sí? Hay Claro. varias implementaciones de referencia ya. No, está claro. No, entendí que como que generaba archivos y había que buscarlos, pero no, con el get te los traes. O sea, una vez que están terminados. Claro, en el File Links te dice que, una vez que terminó, te dice con el File Links en dónde están los archivos que te dejó con eso que vos pediste. Claro, ¿Esto por qué lo excelente. inventaron? Porque es muy difícil hacerlo ni siquiera con Fire asincrónico, porque hay Fire sincrónico y asincrónico. En Fire sincrónico, vos le pedís y te responde, pero no podés pedir 1.000.000 de registros. Porque le pedís 1.000.000 de registros hasta que lo genera, ya te da timeout. Y con el asincrónico, manejaban a nivel de cada uno de los recursos. Y un recurso de observation tiene un resultado. Ahora, si vos tenés 1.000.000 de resultados, necesitas 1.000.000 de archivitos. Entonces, lo que resuelve esto es que lo podés generar el archivo del tamaño que vos te interese. Por ejemplo, te voy a mandar 7 archivos de 200 megas. Vos después los podés procesar tranquilo. Esto nos pasó, por ejemplo, cuando hicimos el MICE, para poder hacer el formato de archivo de débitos y de facturación entre las prepagas y los financiadores, que hicimos todo con la inocencia de decir, bueno, al final del mes le mando la facturación. Y la facturación eran 500.000 registros. Y no había ningún procesador que se lo pudiera bancar. Entonces, esto vino después que nosotros hicimos eso. Se ve que alguien nos escuchó en nuestros ruegos o insultos y generó este nuevo estándar. Digamos. Este estándar tiene menos de 2 años. Perfecto. Bueno, ¿alguno tiene alguna consulta más? ¿Vos, Miguel Ángel? No, creo que estuvo bastante claro, Diego, y Ahí hay una pregunta en el chat que dice, y capaz que ya la contestó, a ver. Buenos días, me interesa saber si existen ejemplos de implementación Fire CDS, usos concretos. Pregunta Laura Hay un montón Lundell. de Fire CDS. Específicamente creo que hay clases en estas jornadas. Lo da Nati Pérez, que trabajaba en el hospital, que ahora está en Microsoft. Da en estas jornadas cómo se implementó en el hospital el CDS. No para laboratorio, se implementó para la parte clínica. Pero digamos que la implementación para laboratorio depende de qué casos de uso tengamos nosotros para implementar, qué es lo que nos gustaría que alguien que sabe más en cuanto a evidencia nos comente, que no sean reglas, porque reglas tenemos ya más o menos implementadas, pero esto es más que regla, esto es qué evidencia clínica hay con respecto a este resultado que tengo acá y qué podría hacer al respecto. No sé qué podría hacer, pero ese es el tipo de pregunta que podríamos responder con CDS. Hay muchísima implementación de CDS, se llama CDS Hooks. Si buscas CDS Hooks en internet,
Vas a ver toda la documentación que hay varios lugares que tienen sandbox para que vos pruebes CDS hooks con ellos. Ok, tenemos a Damián Jiménez que pregunta dónde puede consultar más sobre archivos maestros. Qué buena pregunta. Que me mande un mail porque no sé qué quiere saber. No es un tema, es un tema digamos que lo manejábamos de muchísimas maneras en el pasado, de maneras a cual más patética. O sea, o teníamos un servicio web que todo el tiempo actualizaba, o teníamos un Excel que nos mandaban, o cuando alguien daba de alta una prestación, llamaba por teléfono y cada uno lo daba de alta en su sistema. Eso se puede acabar con Fire. Con Fire podemos generar una infraestructura de archivos maestros adecuada. No digo que lo hayamos hecho ya, digo que lo podemos hacer, finalmente. Bien, y tengo a... Se me movió la lista, espera. Ahí está, Enrique Carbó, que se me quedó arriba de todo. ¿Qué opinás de la inteligencia artificial semántica? Me parece hermoso, que haga lo que pueda. No nos va a poder vencer a los del laboratorio. Y acá tengo, que parece que lo contestaste, entonces, Joaquín Acevedo dice, entonces, es un path direccionable con destino con respecto al bulk copy o a esto que tienes en pantalla. Sí, eso, digamos, en el segundo paso te dice dónde preguntar y en el tercer paso te dice dónde están tus archivos. Es una URL la que te pasa. Sí, está clarísimo. Después de la explicación me quedó claro. Bueno, no tengo a nadie más en el chat. ¿Alguno más? ¿O cerramos la sala? Bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo la presentación. Estuvo muy buena, muy clara.